estoy muy contento. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. De verdad que es un gran privilegio estar aquí enfrente de usted. Le doy gracias a mi pastor por la confianza y la verdad que le agradezco que a pesar que está aquí me haya dado la oportunidad de predicar. Y le agradezco a usted por ser fiel al Señor, por venir y hacerse presente en esta noche. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. He estado muy contento estos últimos días, muy emocionado con respecto a la palabra de Dios. Así que vamos a aprender en esta noche. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponernos, porque a eso venimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39. El contexto de lo que vamos a leer nos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús. ¿Cuántos recuerdan? Cuando lo recibieron y empezaron a decir: Hosana al que viene, Hosana al rey que viene en las alturas, y empezaron a decirle al Señor y creer que Él era el Mesías. Ahora, el inicio o en la entrada triunfal era la última semana del Señor Jesús antes de ser crucificado. La entrada triunfal era uno de los sucesos proféticos que cambiaría la historia. Zacarías 9:9 lo había profetizado cientos de años atrás y se cumple completamente cuando Jesús entra en ese pollino, y solamente el Evangelio de Mateo menciona a los dos animalitos, al asna y al pollino, prácticamente a la mamá de este pollino. Ahora, esta semana fue donde Jesús revela su identidad, y es cuando la gente pensaba que por fin había llegado su redención como nación. Creían que por fin iban a salir ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y pensaron que iban a independizarse, y el Señor Jesús establecería el reino de los cielos en la nación de Israel. Pensaron que su redención había llegado. Pero ante el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús, las enseñanzas del reino celestial que daba el Señor Jesús, ante los milagros y las señales que Él hizo, muchos creyeron en que Él era el ungido, Él era el Hijo de Dios. Pero la mayoría creyeron que Él iba a liberar de forma literal a la nación de Israel y no solo espiritual. Ahora, Jesús como humano, Jesús encarnado, vivió cada sentimiento y emoción que puede sentir una persona, así como usted y yo. Pero una de las cosas que quedó marcado fue en su lamento sobre Jerusalén, porque Israel no pudo reconocer el momento en que Dios vino a salvarlas. Y un lamento es una expresión o un suspiro de dolor o de pena. Y en esta noche yo quiero predicar un sermón que le he titulado El lamento de Jesús. Y vamos a leer Mateo 23 del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Pues he aquí que vuestra casa quedará desierta, porque os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. En esta noche, Dios, yo te pido, Dios, que traigas un entendimiento de tu palabra sobre mi vida, el respaldo de tu Espíritu Santo, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra sea de mucha bendición y edificación, mi Señor, para nosotros. Y en esta noche, Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. El lamento de Jesús. Y en primer lugar quiero hablar el cumplimiento de las profecías. El libro de Marcos 1:14, vamos rápidamente. Marcos 1:14-15 dice: después que Juan fue encarcelado, hablando de Juan el Bautista,
Jesús se dirigió a Galilea y predicando el Evangelio de Dios decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, la realidad, mis hermanos, es que la llegada de Jesús a esta tierra con su nacimiento en Belén significaba y sigue significando el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y usted sabe que el nuevo pacto significa salvación, perdón de pecados y vida eterna. El sistema religioso y político, cuando Jesús nace, tenía como base el Antiguo Testamento. Esto quiere decir el antiguo pacto de Dios con la humanidad, que se trataba de la ley, los profetas, los salmos y los proverbios, prácticamente el Antiguo Testamento. Aparte de esto, Israel no tenía un gobierno propio, estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Pero ellos dejaban que los judíos e israelitas siguieran adorando a Dios como era de costumbre, por medio de la ley, por medio de los sacrificios. Ahora es interesante de cómo Jesús mismo, siendo Dios todopoderoso en forma humana, vino a esta tierra para reconciliar a su pueblo consigo mismo. El pacto antiguo era la ley y los profetas, y no había forma de cómo acercarse a Dios. La ley y los profetas siempre dictaban un juicio por el comportamiento del pueblo. Siempre condenaban las acciones del pueblo de Israel y todo aquel que se acercara a la ley de Dios. Pero también la ley, los profetas, los salmos prometían un libertador divino que vendría, valga la redundancia, a liberar y a salvar a Israel. Y este libertador sería llamado el Mesías, el ungido de Dios. Vamos a leer Jeremías 31 rápidamente. Jeremías 31 para que podamos esta noche aprender y entender la palabra de Dios. Jeremías 31 del 31 al 34. Dice de la siguiente manera: vienen días, dice el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no exhortará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano con las palabras: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías, diciendo estas palabras, profetizando prácticamente el nuevo pacto a través de Jesucristo cuando nació hace más de 2000 años. Prácticamente Jesús, como el Mesías, fue el único que pudo cumplir a cabalidad la ley de Dios. Por eso era el único que podía ser el intermediario entre Dios y los hombres. El único que podía darle fin al pacto antiguo y empezar un pacto nuevo entre Dios y la humanidad. Ezequiel 22:30, el texto conocido por muchos, dice: y busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado entre Dios y los hombres, pero no lo hallé. Y a veces este texto es mal aplicado, porque se le puede hablar para hombres fieles. Se puede decir que Dios anda buscando hombres fieles que se levanten a favor de su nación, y regularmente este texto se predica para un discipulado de hombres. Pero en realidad, mis hermanos, Dios está hablando de que no había un hombre sin pecado en el mundo. No existía un hombre que fuera capaz de cumplir la ley, que pudiera ser el intermediario entre Dios y la humanidad. Y por eso Dios dejaría caer el peso de la ley, que era quebrada continuamente. Ahora, el texto de que busqué a hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha entre Dios y la humanidad, prácticamente Dios se refería al plan de salvación por medio del Mesías. Se refería a un intermediador perfecto, sin pecado, que agradaría a Dios por medio de un sacrificio perfecto y así tener compasión por la humanidad.
Le voy a leer un texto, Salmo 40, del 6 al 8 en la versión contemporánea. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos, por eso dije, aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Es un salmo mesiánico escrito por David. Ahora, el libro de Hebreos repite estas palabras del rey David. En la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10, del 5 al 7, dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Palabras añadidas al Salmo 40. Me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Prácticamente hablando, Jesús mismo. Entonces el plan de salvación estaba en que Dios mismo encarnaría en Jesucristo para hacer el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos mesiánicos. El pacto antiguo había quedado cumplido, había llegado a su fin cuando Jesús exclamó: consumado es, en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, al empezar su ministerio, empieza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Es hora de su redención por medio del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, el Mesías. Esto era para todos aquellos que conocían las Escrituras, la ley, los profetas, para que entendieran que su redención sería espiritual y no de forma literal, como nación. Claramente Jesús al inicio de su ministerio dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y no dice: el reino de los cielos se ha establecido en esta tierra. Claramente el Señor dice: se ha acercado por misericordia. El nuevo pacto había iniciado y ese pacto sigue vigente hasta nuestros días. Y gracias a Cristo, lo que antes nos alejaba de Dios, que era el antiguo pacto, la ley de Dios, ahora con el sacrificio de Jesucristo y el nuevo pacto es posible el acercamiento a Dios por medio de la fe. Y por eso es de que estamos hoy en día en este lugar. Entonces, mis hermanos, tenemos claro que Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto, el cumplimiento de la ley que Dios había prometido miles de años atrás. Entonces, en Mateo, volviendo al texto principal, Mateo 23, de 37 al 39, Jesús se lamenta sobre Jerusalén, porque dice que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pues he aquí que vuestra casa quedará desierta, porque os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver que Jesús sea el Mesías, el ungido de Dios, con el lamento del mismo Jesús sobre Jerusalén? Seguramente quiero ver la controversia fuera del templo. Les mencionaba que el contexto de lo que acabamos de leer del lamento de Jesús tiene mucho que ver y va a traer claridad a nuestra mente acerca de las Escrituras. Como hemos estado aprendiendo últimamente, el contexto es clave y revelado. No solamente podemos agarrar un texto de la Biblia y quererlo aplicar, quizás no lo vamos a entender. Debemos de leer su contexto. Jesús se lamenta de Jerusalén. Y después de su lamento, Jesús empieza su discurso escatológico, prácticamente empieza a decir o a anunciar los eventos futuros, empieza a decir: cuando oigas rumores de guerra, cuando escuches de guerras, pestes, terremotos, está anunciando lo que acontecerá antes de su segunda venida. Pero prácticamente, mis hermanos, el lamento de Jesús es porque para ese tiempo, cuando Jesús se lamenta, Él era el Salvador del mundo. Amén. Pero cuando venga por segunda vez, será el juez de cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso es el lamento. Era el tiempo de la redención espiritual de Israel. El lamento de Jesús es porque a partir de su acento,
pues ya no habrá otro pacto diferente, ya no habrá otra forma de acercarse a Dios, sino solamente a través de su sacrificio, a través de la fe en el Hijo de Dios. Ahora, la controversia sobre su autoridad inicia justo después de que Jesús hace la entrada triunfal y purifica el templo. Y vamos a leer el contexto, vamos a estar leyendo varios versículos y algunos capítulos de la Biblia. Mateo 21 del 23 al 27, rápidamente. Mateo 21 del 23 al 27. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y preguntaron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió: yo también os haré una pregunta, y si me la respondéis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él replicó: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos, quienes eran conocedores de la ley y sus tradiciones, empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús. Empiezan a decir: ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, ¿quién te dio permiso de empezar a enseñar acerca del reino de los cielos? Si tenemos la ley y a los profetas. Ahora, la pregunta que les devuelve el Señor Jesús los deja sin respuesta pública. Ellos sabían muy bien lo que debían de responder, pero no les convenía. Por eso ellos le dicen: no lo sabemos. Juan el Bautista era parte de las profecías. Por eso ellos se creían los únicos con autoridad para aplicar las Escrituras. Y realmente, mis hermanos, quizás no comprendían a cabalidad el Antiguo Testamento. Versículos 28 al 32. El Señor Jesús les sigue diciendo: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero y le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo lo mismo. Este le respondió: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Y Jesús: os aseguro que los recaudadores de impuestos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús entonces empieza a darles la cátedra acerca de las profecías, acerca de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Una cátedra real acerca del reino de los cielos. Y prácticamente él se empieza a decir: ustedes no creyeron en Juan, que era vocero del Mesías. No creyeron en Juan, que hablaba del arrepentimiento. Prácticamente ellos, por ser descendencia de Abraham, del linaje de Abraham, por ser judíos naturalmente, creían que tenían un lugar asegurado en el reino de los cielos. Por eso se sentían privilegiados de ser parte de ese grupo de fariseos. Pero prácticamente Jesús le dice: están equivocados. Los pecadores van primero antes que ustedes. Porque ellos han creído el mensaje de Juan el Bautista acerca del Mesías, acerca del reino de los cielos, y van primero que ustedes. Porque ellos creyeron y se arrepintieron. En cambio ustedes no. Estaban quedando fuera por no entender las profecías y mucho menos ver su cumplimiento. Vamos a seguir leyendo versículo 34 al 46. Oí otra parábola: un hombre propietario de una finca plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de vendimiar, envió sus siervos a los labradores para que recibiera sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos y los golpearon, y golpearon a unos, mataron a otros y a otros los apedrearon. El Señor envió de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros,
y los labradores hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores cuando le vieron, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron ellos, destruirá a los malos sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular? El Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca los frutos propios de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y será desmenuzado todo aquel a quien la piedra caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Buscaban el modo de echarle mano, pero temían al pueblo porque lo tenían por profeta. Ahora Jesús les habla en parábolas aquí, como acabamos de leer. Prácticamente les está diciendo, yo soy el ungido de Dios. Y prácticamente les está respondiendo, ¿con qué autoridad haces esto? La pregunta que ellos le habían hecho anteriormente. Y él está diciendo, con la autoridad que me dio el Dios eterno, mi Padre Celestial. Se lo dicen parábolas. Ahora encima de responderle les preguntan, ¿nunca leyeron ustedes el Salmo 118? El Salmo 118 dice lo mismo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. Está hablando de la salvación sobre la nación de Israel. Y está hablando acerca de Jesús, es un salmo mesiánico. Prácticamente él les añade y le dice, el que caiga sobre esta piedra angular será quebrantado. Es decir, va a tener un cambio radical en su vida espiritual. Y a los que caigan encima de esta piedra serán desmenuzados, es decir, van a ser eliminados. Entonces esto habla de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y después de su segunda venida solamente habrá juicio, un juicio justo de parte de Dios. Jesús les estaba diciendo que esta era su oportunidad para el cambio y la salvación. Después simplemente tenían que esperar el juicio de Dios. Vamos a seguir leyendo Mateo 22 del 1 al 14. Jesús tomó de nuevo la palabra, le seguía dando una cátedra y volvió a hablarles por parábolas. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso celebrar la boda de su hijo con una fiesta. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decidle a los invitados que ya he preparado el banquete, que hemos matado mis toros y mis animales cebados y que todo está dispuesto. Que vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los insultaron y los mataron. Al saberlo, el rey se enojó y envió sus tropas, mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda ya está preparada, pero aquellos invitados no eran dignos de asistir. Y pues a las encrucijadas de los caminos e invitad a la boda a todos los que encontréis. Salieron los siervos a los caminos y reunieron a todos los que hallaron. Tanto malos como buenos, las bodas se llenaron de invitados. Cuando entró el rey para verlos, observó que un hombre no llevaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El invitado guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rechinar de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, los fariseos siguen empeñados en desprestigiar a Jesús. Ellos querían ver cómo lo agarraban mal parado para decir: este no es el ungido de Dios. Pero el Señor Jesús, al decir estas parábolas, les está dando un mensaje de esperanza, a decir: si no se arrepienten, va a venir juicio sobre ustedes. Yo soy la salvación que ustedes necesitan, pero ellos pues no se la captaron. Ahora, al ver ellos de que no podían lograr hacer caer en su trampa con las preguntas al Señor Jesús, la Biblia dice más adelante, ahorita lo vamos a leer, que ellos
empiezan a juntarse con los herodianos. Fariseos y herodianos no se llevaban por cuestiones políticas y de religión, pero al verse en la necesidad de acercar a Jesús en alguna respuesta equivocada, la Biblia dice que ellos se juntan. Versículo 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y consultaron entre sí cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y los fariseos le enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos y dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te importa el qué dirán, porque no miras la apariencia de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar tributo a César o no? Jesús, advirtiendo su mala intención, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen y esta inscripción? De César. Entonces les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, ellos se asombraron y se fueron. O sea, no encontraron la forma de hacer caer a Jesús en la trampa. O sea, ellos querían desprestigiarlo. Ellos quizás ya habían entendido de que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías, pero no lo querían aceptar. Ellos seguían empeñados en desprestigiarlo, pero no lo lograron. Ahora, los saduceos más adelante entran en acción al ver de cómo Jesús había dejado prácticamente en ridículo a los fariseos y a los herodianos cuando le preguntan acerca de la resurrección. El Señor Jesús también les da una cátedra acerca de esto. Los saduceos, mis hermanos, eran un movimiento de ricos que estaban a cargo del templo. Para ellos solo existía de parte de Dios el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Usted los va a encontrar de Génesis a Deuteronomio. Los demás libros del Antiguo Testamento no tenían validez para ellos. Los profetas, los salmos, los proverbios, estos no tenían validez, solamente el Pentateuco. Ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían en recompensas de parte de Dios, ni en castigos de parte de Dios. Eran materialistas, le apostaban a la política también, y prácticamente cualquier cosa que amenazara su posición estaban en contra de ellos. Y ellos miraban como una amenaza al Señor Jesús. Y le preguntan algo acerca de la resurrección. Ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a seguir leyendo el versículo 23. Aquel mismo día se acercaron a él los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y dará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo, el tercero y así hasta el séptimo. Después de morir todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Era una pregunta capciosa. Jesús respondió: están muy equivocados, porque ni conocéis la Escritura, ni tenéis idea del poder de Dios. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que todos serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se admiraba de su enseñanza. O sea que prácticamente varios movimientos, varias doctrinas en ese tiempo querían acercar a Jesús, acerca de la palabra de Dios. Y estos saduceos querían agarrar mal parado a Jesús también acerca de la resurrección. Tenían sus fundamentos, tenían sus creencias, no creían en la resurrección. Entonces Jesús claramente les lee el texto donde Dios llama a Moisés, porque ellos tenían como ejemplo a Moisés, era su mayor ejemplo. Ellos lo tenían quizás en un altar. Ahora les dice, cuando Dios llama a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Prácticamente para ese tiempo ellos ya estaban muertos.
Y el Señor les dice, ¿acaso no saben que Dios tiene el poder para resucitar a alguien? O sea, prácticamente ustedes no leen bien, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les da una cátedra y los deja en ridículo. Ahora lo impresionante, mis hermanos, es de que Dios no trae una doctrina nueva, no trae una doctrina propia, sino que más bien les trae una enseñanza o una interpretación correcta de los escritos del Antiguo Testamento. El verdadero mensaje de Dios. ¿Cuántos me entienden? El mensaje de Dios en las Escrituras habla de Jesús. Prácticamente estaba diciendo de que el Salmo 110, más adelante lo vamos a leer, se refiere a Jesús como su Señor. Vamos a leer el versículo 34. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿de quién pensáis que es Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les preguntó de nuevo: ¿cómo pues David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: le dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser Cristo su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde ese día. Ahora, este Salmo 110, cuando David dice: dijo mi Señor a mi Señor, es un salmo mesiánico también, y se refiere a Jesús. Entonces prácticamente el Señor le está diciendo: ¿cómo David le dijo mi Señor a mi Señor? Si según ustedes Cristo es descendiente de David, es hijo de David. No es posible. Prácticamente él está diciendo: yo soy el Señor de David. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Ahora ellos, en vez de aprovechar este momento y la gran oportunidad de ver al Verbo hecho carne en persona, la razón de la existencia del mundo y de la creación, simplemente se cerraron en su ideología, en su propia interpretación. No podían aceptar que un Mesías era un carpintero. No podían aceptar a un Mesías pobre. Mucho menos podían aceptar a un Mesías que no traía un ejército poderoso para derrotar a los romanos y así establecer su reino acá en la tierra. O sea, ellos esperaban a otro Mesías. Esperaban a un Mesías diferente. Ellos no lo entendieron, a pesar de que Jesús les estaba diciendo, en otras palabras: yo soy el Mesías. Yo soy el que esperan. Yo soy su redención espiritual. Yo soy el que los va a salvar. Pero ellos no lo entendieron. Ellos sabían los textos que Jesús les trajo a memoria, pero creían más en su propia interpretación errada antes de dar a torcer su brazo. Ahora, pudo más el orgullo de decir: no eres el Mesías, porque ellos eran eruditos de las Escrituras. Ahora, en vez de preguntarle más y saber más, mejor se fueron. Y la Biblia dice que desde ahí ya nunca más le preguntaron nada. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Jesús se lamenta porque estaba a días de ser crucificado. Y él tuvo una interacción con los religiosos. Jesús les presenta en esto que leímos 3 parábolas donde les indicaba el juicio de Dios a los que se oponían, que acercarse a Jesús no era lo conveniente. El juicio de Dios a aquellos que le decían a la gente: no creas en este carpintero, no creas en Jesús. Y 4 temas donde Jesús, ante las preguntas que ellos les hacían, les manifiesta su autoridad como Hijo de Dios. Jesús les habla en parábolas para decirles: mucha, agarren la onda, yo soy. Después de mí ya no van a encontrar otra forma de reconciliarse con Dios.
El lamento de Jesús es de que ellos no supieron en qué momento Dios los había visitado. Aún sabiendo las Escrituras, ellos interpretaban y esperaban a un Mesías poderoso que eliminara a sus enemigos. Y eso les llevó a perder la oportunidad de ser redimidos y estar en el reino de los cielos por medio de Jesús. O sea, se perdieron la oportunidad. Ahora, en tercer lugar, y para terminar, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué pasaría si Jesús decide venir por primera vez en esta época actual en vez de hace 2000 años? Yo creo que nada cambiaría. Porque hoy en día existen muchas religiones y denominaciones que interpretan cada quien la Biblia como se le da la gana, como cree conveniente. Ahora, sin tocar el más allá, sin tocar otras religiones e irnos al otro lado del mundo, en Guatemala tenemos varias religiones, varias denominaciones. Por ejemplo, hay mormones, católicos, testigos de Jehová, cristianos neopentecostales, pentecostales, sincostales, etc. Hay bautistas, hay sabáticos, hay de todo tipo. Cada uno cree en una forma distinta de la palabra de Dios. Pero como decía el domingo, el evangelio solamente es uno y el mensaje de Dios es uno nada más. Ahora, solamente le quiero dar esto nada más como ejemplo. Los testigos no creen en el infierno, ni creen que son parte de una nación. Por eso no son patriotas. Los bautistas no creen en la sanidad, ni en los dones del Espíritu Santo. Los mormones tienen su propio libro y sus revelaciones de parte de Dios. La Biblia no les interesa. Los sabáticos seguían según la ley. Ahora, el cristianismo, dependiendo de su denominación, así aplica en la Biblia también. Ahora, la pregunta es, nosotros como la casa del alfarero, ¿en qué creemos o cómo aplicamos la Biblia? Por eso le digo, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque dentro del mismo cristianismo existen diversas creencias antes del fin, especialmente de Mateo capítulo 24. Y últimamente, ante los acontecimientos con Israel, Mateo 24 ha sido el pan diario. Ha sido uno de los capítulos más predicados últimamente. Ahora, es interesante, mis hermanos, de que cómo Jesús, antes de hablarle a su pueblo, a su nación, antes de hablarles del futuro, de lo que iba a acontecer más adelante, Él les da una cátedra del pasado, del Antiguo Testamento. O sea, Jesús no viene con decir, prepárense porque va a venir esto, guerras, van a venir otros en mi nombre. Sí se los dice, pero primero les quiere dar una interpretación correcta de las Escrituras acerca de cómo Dios se acercó a la humanidad a través de los pactos. De recuerda el pasado, para que ellos pudieran saber lo que les iba a acontecer como nación. Pero primero deberían de conocer los tiempos antiguos, de cómo interpretar de manera correcta los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, hoy en día pues no cambia tanto la situación. Tenemos la Biblia para conocer el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Para conocer la cultura de Israel y la historia de los pactos de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Ahora, del por qué vivimos como vivimos hoy, quizá la respuesta está en la Biblia. El contexto es muy importante. Ahora, es importante conocer el verdadero propósito de esos escritos, de la obra de Jesús acá en la tierra. Es importante conocer la cultura y las escrituras del Medio Oriente de esos tiempos y de cómo es aplicable hoy en día. El futuro solamente lo conoce Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos a la incertidumbre de lo que pasará, pero solamente debemos confiar en Dios, vivir con fe y poner esa confianza en Jesucristo, porque la Biblia dice que por medio de Jesucristo somos salvos. Entonces debemos mantener esa confianza en el Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto esta noche, hermanos? Porque hay muchas creencias al respecto de los últimos tiempos que se pueden escuchar hoy en día. No sé si usted mira las redes y de repente alguien habla de los últimos días
de por qué está pasando eso con Israel, de por qué pasa esto en nuestra nación, y de por qué esto y de por qué el otro. Y son cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay varias formas de interpretar lo que Jesús dijo antes del fin, lo que iba a suceder antes del fin. Por ejemplo, hay quienes creen que Dios va a destruir la tierra después del milenio. Hay quienes que aseguran que ya todas las profecías están cumplidas. Hay quienes que dicen que no habrá mariscos ni ceviches en la tribulación. Eso es cierto, alguien lo dijo. Otros aseguran que la tierra jamás será destruida. Otros dicen que el milenio será antes de la tribulación. Otros dicen y creen que la iglesia será parte de la tribulación. Y otros creen y dicen que los muertos resucitarán después del milenio. Ahora, ¿en qué vamos a creer? O sea, ¿quién tiene la razón? Y cada uno usa versículos bíblicos para basarse en estas creencias. O sea, en la Biblia. Ahora, ¿cómo sucederán las cosas antes del fin, antes de que el Señor venga por segunda vez? No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro es de que Cristo vendrá por segunda vez. Cuando dicen amén, esto es inminente, lo creemos por fe, estaremos en una eternidad con Dios, ya sea en otro mundo, ya sea en este, no importa, lo importante es estar con Él en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para saber esto y poder tener una buena interpretación de la Biblia o de lo que va a acontecer en el futuro, primero debemos aprender a interpretar bien la Biblia. Los sucesos del pasado, lo que ya está escrito y documentado en la palabra de Dios, ya lo tenemos. Entonces tenemos que estudiarlo, meternos de lleno en la Biblia, leerlo y pedir al Señor que nos ayude. Ahora, hay quienes que aseguran lo que va a suceder, y lo malo es de que muchos van a estar errados en las interpretaciones bíblicas. Y lo peor es de que muchos van a creer en esto. Y una mala interpretación de la Biblia, mis hermanos, y darlo por hecho, puede dejarnos fuera de la eternidad, así como le pasó a los fariseos en el tiempo de Jesús, que se quedaron fuera del reino de los cielos por no creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, por tener una mala interpretación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, por eso es de que se nos aconseja de que toda cosa que oigamos acerca de la palabra de Dios, referente a la palabra de Dios, debemos filtrarla con la misma Biblia. O sea, son predicaciones, es palabra de Dios, pero con la misma palabra de Dios debemos filtrarlo. O sea, debemos consultar la Biblia. No decirle amén a todo. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos qué va a acontecer, pero debemos tener una fe, una seguridad, estudiar la Biblia y pedirle a Dios un entendimiento claro y correcto, y esto nos ayudará a estar en lo correcto. O sea, si estudiamos la Biblia, si nos metemos de lleno a estudiarla, a escudriñarla, a saber por qué se dijo lo que está escrito, en qué tiempo, para qué propósito, y le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, vamos a estar en lo correcto. Ahora, el lamento de Jesús es de que mucha gente se iba a perder porque no interpretó bien las Escrituras del Antiguo Testamento y no creyeron en el tiempo de la visitación de Dios en la tierra. Y quiero decirle algo que es real. Hoy en día mucha gente se va a perder porque no ha interpretado bien la Biblia. Mucha gente va a quedar fuera de la eternidad con Dios porque interpretaron mal los versículos. Ahora, para concluir, para poder tener una buena interpretación de la Biblia, primero debemos entender que los tiempos, la cultura, los significados de las palabras, la forma de vida no son iguales a los que se viven hoy en día, a los que se vivieron en el tiempo que se escribió la Biblia. Para empezar, estamos del otro lado del mundo de los hechos narrados en la Biblia. Una cultura totalmente diferente, costumbres
totalmente opuestas quizás. Ahora, nos ayudarán a tener diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, libros culturales, pero sobre todo, y algo que no se puede reemplazar, es la dirección y el discernimiento por medio del Espíritu Santo. O sea, esto es lo clave. Nada puede reemplazar la sabiduría de lo alto. Y si a veces no podemos entender la Biblia, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé un discernimiento, que nos dé un conocimiento adecuado para no andar diciendo cosas que no son. Ahora, el orden de los eventos, para mi pensar, no cambiará la realidad de que el Señor vendrá por segunda vez. Esto puede ser irrelevante quizás ante la realidad de que el Señor vendrá por segunda vez, pero lo que sí, mis hermanos, es que debemos de estar seguros en que creemos en Jesucristo, en que nuestra fe está fundada en el sacrificio de Cristo en la cruz y de que un día vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Esta es nuestra fe, en esto es lo que debemos de creer, y solamente debemos seguir leyendo la Biblia, estudiándola y diciéndole al Señor que nos ayude a interpretarla bien para no caer en errores y creencias equivocadas. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. El lamento de Jesús. Jesús se lamentó días antes de ser crucificado. Jesús se lamentó